Te vamos a dejar en el asilo esta noche, así que ve empacando, me dijo mi hijo, mientras comía el estofado que me había tomado toda la mañana preparar. Sentí que me habían acuchillado el corazón. Mi propio hijo. En mi propia mesa. Comiendo mi comida. No había notado nada extraño cuando llegaron. Bueno, quizás sí. Llegaron tarde, como siempre últimamente. Mi hijo ni siquiera guardó su maldito teléfono para saludarme. Y mi nuera, esa mujer nunca me ha querido. Trajo una botella de vino tan barato que probablemente lo fabricaron en el garaje de alguien. Sonreía, pero sus ojos estaban fríos. Calculadores. ¿Sabes lo que duele más que la traición? La anticipación. Pasé 3 horas cocinando su plato favorito. El mismo que le preparaba cuando regresaba de la escuela con las rodillas raspadas y una sonrisa enorme. Ahora tiene 42 años y no recuerda nada de eso. O peor, no le importa. A mis 72 años, me levanté cuando aún estaba oscuro. Ignoré el dolor de mi artritis. Limpié cada rincón de esta casa donde he vivido 45 años. Esta casa que compré con el amor de mi vida, que murió hace 8 años. Esta casa llena de recuerdos. Esta casa que, ahora entiendo, mi hijo ve como su boleto a una vida mejor. La comida estaba tensa. Preguntas superficiales. ¿Cómo está la niña? La niña tiene nombre. Es mi nieta, carajo, y no la veo desde Navidad. Hasta que mencioné que quería remodelar el baño. Poner una ducha más práctica. Fue como encender una mecha. Mi hijo y mi nuera intercambiaron esa mirada. La mirada de quienes comparten un secreto terrible. Cuando soltó esa bomba, el mundo se detuvo. El tenedor se me cayó de la mano. El ruido contra el plato sonó como un disparo en el silencio de muerte que siguió. Un asilo. A mí. La mujer que trabajó 2 empleos cuando él estaba en la universidad. La mujer que pasó noches sin dormir cuando se enfermaba. La mujer que le prestó dinero que nunca devolvió. La mujer que cuidaba a su hija mientras ellos construían sus carreras. Es por tu bien, dijo mi nuera con ese tono que usan los adultos con los niños pequeños y, aparentemente, con los viejos. Ya no puedes vivir sola. Mentiras. Puras mentiras. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado?, pregunté, mientras sentía como mi sangre pasaba del frío del shock al calor de la rabia. Mi hijo empezó a enumerar incidentes. Una vez olvidé la estufa encendida. Una vez en 8 malditos años. Me caí en el jardín el verano pasado. Sí, me caí, me levanté y seguí con mi día porque así es como he vivido toda mi vida. Hay algo profundamente humillante en escuchar a tu propio hijo, a quien limpiaste el trasero y enseñaste a atarse los zapatos, explicándote por qué ya no puedes cuidar de ti misma. Su voz temblaba ligeramente. Sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. Mentía, y no lo hacía bien. Cuando intenté tomar agua, mi mano, accidentalmente, tembló y derramé el vaso sobre la mesa. Por Dios. ¿Lo ves?, exclamó mi nuera, saltando de su silla como si el agua fuera ácido. Esto es exactamente de lo que hablamos. Ya no puedes ni sostener un vaso. Algo dentro de mí se quebró. La tristeza se transformó en furia. Dime la verdad, exigí con una voz que no parecía la mía. ¿Por qué quieres deshacerte de tu madre tan repentinamente? Y entonces mi nuera, siempre tan impaciente, reveló la verdad que mi hijo intentaba esconder tras excusas. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Además, hemos visto una propiedad perfecta para nosotros y la niña en Lomas Verdes. 4 habitaciones, jardín, piscina. La mirada que mi hijo le lanzó hubiera congelado el infierno. No debía haber dicho eso. Pero ya era tarde. Todo tuvo sentido en ese momento. No era por mi bienestar. Era por mi casa. Mi casa. Hablamos con un agente inmobiliario, confesó finalmente mi hijo, ya sin intentar mantener la farsa. Con lo que saquemos de vender esta casa, podemos comprar algo mucho mejor. El mercado está en su mejor momento. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en tus planes?, pregunté sintiendo un vacío en el estómago. El asilo Nuevo Amanecer tiene buenos comentarios online, respondió mi nuera, como si estuviera recomendándome un restaurante. Tienen actividades recreativas.
Podrás hacer manualidades y conocer gente de tu edad. Manualidades. Como si mi valor como ser humano se redujera a hacer collares de macarrones a los 72 años. No pude responder. Este era mi hijo. Mi niño. Mirándome como si fuera un mueble viejo que hay que tirar para que quepa el nuevo sofá que acaban de comprar. Se marcharon poco después, con prisa. Excusa sobre recoger a la niña, aunque sé perfectamente que la niñera la cuida hasta las 8 los domingos. Pasaremos mañana a las 7 de la noche, dijo desde la puerta, sin mirarme. Ten listas tus cosas. Solo lo esencial. El resto lo guardaremos o ya veremos. Sin un abrazo. Sin un te quiero. Nada. Me quedé sola en la cocina, rodeada de platos con comida que ya se había enfriado. Las lágrimas caían silenciosamente por mis mejillas mientras la realidad me golpeaba como un martillo. Mi hijo acababa de traicionarme por una casa con piscina. Pero lo que él no sabía, mientras se alejaba en su auto pensando en su nueva vida, es que esta vieja tiene aún unas bajo la manga. Porque si hay algo que he aprendido en 72 años, es que nadie debe subestimarte por tus canas. Después de llorar hasta quedarme sin lágrimas, algo cambió dentro de mí. Como si un interruptor se hubiera activado. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una claridad que no había sentido en años. Me levanté de la mesa y caminé lentamente por la casa. Cada paso era un recuerdo. Aquí está la marca en la pared donde medíamos la altura de mi hijo cada cumpleaños. Allá la mancha de vino que nunca salió de aquella Navidad donde todos reímos hasta el amanecer. El cuarto que fue suyo, ahora convertido en mi espacio para leer. Entré en mi habitación y abrí el armario. En la parte de atrás, bajo algunas cajas viejas, estaba la caja fuerte que mi esposo instaló hace décadas. Nunca se sabe cuándo necesitaremos un lugar seguro para lo importante, me había dicho. Tenía razón, como siempre. Giré la combinación que solo 2 personas en el mundo conocían. Y una de ellas ya no estaba aquí. Adentro estaban todos nuestros documentos importantes. El testamento de mi esposo. Las escrituras de la casa. Y algo que mi hijo había olvidado por completo, el fideicomiso que establecimos cuando él aún estaba en la universidad. Mi esposo era un hombre precavido. Cuando enfermó, me hizo prometerle algo: no dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Ni siquiera nuestro hijo. En ese momento pensé que era el miedo hablando. Ahora entendía que era sabiduría. La casa no estaba a mi nombre. Tampoco al de mi hijo. Estaba en un fideicomiso con condiciones muy específicas. Recuerdo el día que firmamos esos papeles. Mi hijo estaba en 2º año de universidad. Pasaba por una fase rebelde. Estaba tan ocupado con sus nuevos amigos y su novia de entonces que apenas nos visitaba. Mi esposo ya había recibido el diagnóstico. Cáncer. Terminal. La tarde era tranquila, como esta. Estábamos sentados aquí mismo, en esta mesa. Necesito que entiendas algo, Isabel, me dijo tomándome las manos. Esta casa es nuestro legado. Pero no es solo un edificio. Es una responsabilidad. Cuando él se fue 6 meses después, cumplí con su última voluntad. Establecimos un fideicomiso irrevocable. La casa no podía venderse mientras yo viviera. Y si intentaban forzarme a dejarla, bueno, había cláusulas que mi hijo ni siquiera imaginaba. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en años. ¿Roberto? Soy Isabel. Necesito tu ayuda. Sí, la de siempre. Mi hijo quiere meterme en un asilo esta noche y vender mi casa mañana. Roberto había sido el mejor amigo de mi esposo desde la universidad. También era uno de los mejores abogados de bienes raíces de la ciudad. Y, por suerte para mí, aún no se había jubilado. Estaré allí en 20 minutos, respondió sin dudarlo. Mientras esperaba, subí al ático. Había cajas llenas de fotos, recuerdos, cartas. Mi vida entera documentada en papel y tinta. Encontré la caja que buscaba. Para emergencias, había escrito mi esposo en la tapa. La abrí y encontré una carpeta con copias de todos los documentos importantes. Y una carta sellada con mi nombre. Para cuando el mundo te dé la espalda, decía el sobre con la letra de mi esposo. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Isabel. Si estás leyendo esto,
es porque ha sucedido lo que tanto temía. Alguien, quizás incluso nuestro hijo, ha intentado quitarte lo que es tuyo por derecho. Lo que construimos juntos. Confío en Roberto para manejar los aspectos legales. Pero confío en ti para hacer lo que siempre has hecho, levantarte más fuerte después de cada golpe. Recuerda que la venganza es un plato que se sirve frío. Y tú siempre has sido paciente. Con amor eterno, Manuel. Lloré de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. Me sentía menos sola, como si él estuviera ahí, sosteniendo mi mano. El timbre sonó exactamente 20 minutos después de mi llamada. Roberto estaba en la puerta, con su maletín de cuero gastado y una expresión de determinación que recordaba perfectamente. Isabel, sigues tan hermosa como siempre, dijo al entrar. Y tú sigues siendo un mentiroso encantador, contesté con una pequeña sonrisa. Nos sentamos en la sala de estar y le conté todo. Su rostro se transformó de preocupación a indignación y finalmente a una sonrisa que solo puede describirse como diabólica. ¿Recuerdas el fideicomiso que establecimos con Manuel? Pues tu hijo está a punto de recibir una lección sobre leyes de propiedad que nunca olvidará. Roberto sacó su laptop y comenzó a trabajar de inmediato. Llamadas, correos electrónicos, documentos legales. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras me explicaba el plan. El fideicomiso tenía una cláusula especial. Si alguien intentaba forzarme a abandonar la casa contra mi voluntad, la propiedad pasaría automáticamente a una fundación benéfica para ancianos sin hogar que habíamos establecido años atrás. Mi hijo no recibiría nada. Absolutamente nada. Pero hay algo más que podemos hacer, dijo Roberto con una chispa en los ojos. ¿Qué te parece si añadimos una pequeña sorpresa? Durante las siguientes horas, Roberto redactó una carta legal detallando la situación. La fundación estaría dispuesta a permitir que mi hijo y su familia siguieran visitando la propiedad, pagando una renta mensual a precio de mercado. También me ayudó a redactar un poder notarial actualizado, asegurando que mi hijo nunca pudiera tomar decisiones médicas o financieras por mí. ¿Y qué hay de tus otros bienes? ¿Cuentas bancarias? ¿Inversiones? Mi esposo y yo siempre fuimos cautelosos con nuestro dinero. Teníamos varias cuentas en diferentes bancos. La principal, donde mi pensión se depositaba cada mes, era la única que mi hijo conocía. Las otras estaban ocultas, protegidas por el mismo fideicomiso. Roberto hizo más llamadas. Para cuando terminó, todas mis cuentas tenían protecciones adicionales. Nadie podría tocarlas sin mi consentimiento explícito. Ya empezaba a oscurecer cuando finalmente terminamos. Un último detalle, dijo Roberto. Necesitamos testigos. Personas que puedan corroborar que estás en pleno uso de tus facultades mentales y que están haciendo esto bajo coerción. Pensé en quién podría ayudarme. Mi hermana Julia vivía al otro lado de la ciudad. Siempre había desconfiado de mi nuera. Luego estaba Pedro, el vecino que había sido amigo de mi esposo por décadas. Y María, mi mejor amiga desde la escuela. Los llamé a todos. Sin entrar en detalles, les pedí que vinieran urgentemente. Que era una emergencia familiar. Mientras esperábamos, empecé a empacar. No porque fuera a irme a un asilo, sino porque tenía un plan propio. Saqué las maletas grandes del armario del pasillo. Las mismas que usábamos cuando íbamos de vacaciones en familia. Las llené con algunas prendas viejas, cosas que realmente no me importaban. Fotos enmarcadas que habían estado guardadas. Objetos que parecían tener valor sentimental pero que en realidad podía dejar atrás. Quiero que parezca que realmente estás empacando para irte, explicó Roberto. Cuando lleguen y vean las maletas, creerán que han ganado. Y cuando lean la carta. Una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en todo el día. Mi hermana llegó primero, seguida rápidamente por Pedro y María. Les expliqué la situación mientras Roberto finalizaba los documentos. Su indignación solo reforzó mi determinación. Es hora de preparar la trampa, dijo María, quien siempre había tenido un espíritu combativo. Pongamos esas maletas junto a la puerta, donde sean lo primero que vean cuando entren. Y así lo hicimos. Coloqué las maletas estratégicamente en el recibidor. Encima de ellas, el sobre con los documentos legales que Roberto había preparado. Mi sentencia de asilo convertida en su pesadilla legal. Los 5 nos sentamos en la sala a esperar. Eran las 6:30 de la tarde.
Mi hijo llegaría en media hora, esperando encontrar a una anciana derrotada, lista para ser depositada en un asilo. En cambio, encontraría un comité de recepción y la carta de un abogado que cambiaría sus planes para siempre. Lo que mi hijo no sabía es que cuando intentas tirar a tu madre a un lado como un mueble viejo, a veces ese mueble tiene más valor del que imaginabas. Bueno, llegó el gran momento. 7 en punto y escuchamos el auto estacionándose afuera. ¿Mi corazón? A 1000 por hora, pero ya no de miedo sino de pura adrenalina. Roberto me apretó la mano y todos nos pusimos en posición. Como en esas películas donde están a punto de tender una emboscada, ¿saben? La puerta se abrió sin que tocaran el timbre. Típico. Como si ya fueran los dueños. Mamá, ya estamos aquí. Tenían que haber visto la cara de mi hijo cuando vio a toda la gente en la sala. Se quedó congelado como screenshot. Y mi nuera detrás con cara de, ¿qué diablos está pasando aquí? Impagable. Pero lo mejor fue cuando vieron las maletas junto a la puerta. Les cambió la cara. Vi cómo se relajaban pensando, la vieja se dio, vamos a salir con la nuestra. Veo que ya estás lista, me dijo con esa voz condescendiente que usan con los niños y los viejos. Bien, tenemos que irnos pronto. El asilo espera que lleguemos antes de las 8. Sí, estoy lista, le contesté súper tranquila. Pero antes, hay una carta que deberías leer. Y señalé el sobre encima de las maletas. Mi hijo lo miró como, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? No tenemos tiempo para. Roberto se levantó y lo interrumpió. Oh, te aseguro que querrás hacer tiempo para esto. Permíteme presentarme. Roberto Méndez, abogado y albacea del fideicomiso establecido por tu padre. Boom. Primera bomba. La cara de mi hijo no tiene precio. ¿Tipo, fidei qué? ¿Fideicomiso? ¿De qué diablos estás hablando? Mi nuera, impaciente como siempre, le arrebató el sobre y empezó a abrirlo con esas uñas postizas carísimas que siempre lleva. Sus manos temblaban mientras sacaba los papeles. El silencio que siguió. Dios, creo que ha sido el momento más satisfactorio de mi vida. Ver cómo pasaban de la confusión al pánico total. Era como ver una de esas películas donde los villanos se dan cuenta que han caído en la trampa. Esto no puede ser legal, mi nuera fue la primera en hablar, toda alterada. No puedes hacer esto. Roberto, con esa calma que solo tienen los abogados con 40 años de experiencia, le contestó, por el contrario. No solo es completamente legal, sino que fue establecido hace casi 20 años. Tengo todos los registros aquí mismo. Mi hijo dejó caer los papeles como si quemaran. Me miró con una cara que nunca le había visto. Puro shock. ¿Qué demonios es esto? Me levanté despacio, disfrutando cada segundo. Esto, querido hijo, es lo que pasa cuando intentas tirar a tu madre como un mueble viejo. Roberto tomó el control de la situación. El fideicomiso establece claramente que esta casa no puede ser vendida mientras ella viva. Y hay una clausulita extra, si alguien intenta sacarla a la fuerza, la propiedad pasa inmediatamente a la Fundación Nuevo Horizonte para Ancianos Sin Hogar. Esto es ridículo, gritó mi nuera. Ella necesita ayuda. No puede vivir sola. Y ahí fue cuando María, mi amiga de toda la vida, se levantó y le dijo en su cara, conozco a esta mujer desde los 12 años. La visito 3 veces por semana. Cocina mejor que yo, cuida su jardín, y tiene la mente más clara que muchos jóvenes que conozco. Pedro añadió, soy su vecino hace 30 años. La veo todos los días. Va sola al mercado, participa en el club de lectura, y ayuda en el centro comunitario cada jueves. ¿Eso te suena como alguien que necesita un asilo? Mi hijo estaba blanco como papel. Seguía mirando los documentos como esperando que fueran a desaparecer si los miraba lo suficiente. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó con una voz que apenas se oía. Roberto sonrió con esa sonrisa que pone cuando sabe que tiene todo bajo control. Significa, amigo, que no solo no puedes vender esta casa, sino que ahora mismo la propiedad está pasando a la fundación. Tu madre, claro, puede vivir aquí toda su vida. Y la fundación permitirá visitas familiares, con cita previa y pagando entrada. ¿Pagando qué? Sí, $50 por persona, por visita. Todo el dinero irá directamente a ayudar a ancianos que de verdad no tienen hogar. Irónico, ¿no crees?
Ahí fue cuando mi hijo explotó. Se puso rojo y empezó a gritar que iba a demandar, que iba a impugnar el fideicomiso, que iba a buscar otro abogado. Roberto ni se inmutó. Claro, puedes intentarlo. Pero te advierto que tu padre y yo nos aseguramos de que este fideicomiso fuera a prueba de todo. Y, por cierto, si intentas impugnarlo, se activa otra cláusula que dona también todas las cuentas bancarias de tu madre a la misma fundación. Incluido el fondo para la universidad de tu hija. Eso lo cayó al instante. El fondo para la universidad de mi nieta. Otro as bajo la manga que habíamos guardado con mi esposo. Mi nuera empezó a llorar. No de tristeza, sino de pura rabia. Sus sueños de piscina y casa nueva evaporándose delante de sus ojos. Pero necesitamos una casa más grande, sollozaba. ¿La niña necesita espacio? Julia, mi hermana, que había estado callada hasta ese momento, le soltó, ¿espacio? Viven 3 personas en una casa de 3 habitaciones. Conozco familias de 5 que viven en 2 habitaciones y son felices. Lo que ustedes necesitan no es más espacio, es menos codicia. Mi hijo me miró, y por un segundo, vi al niño que crié. Pero el momento pasó rápido. No puedes hacernos esto, me dijo todo frío. Somos tu familia. La familia no se mide por la sangre, le respondí igual de fría. Se mide por la lealtad. Algo que olvidaste cuando decidiste tirarme a un asilo para vender mi casa. ¿Y dónde vas a vivir tú?, preguntó todo confundido al ver las maletas. Sonreí, estas maletas. Solo son atrezo. No voy a ningún asilo. Pero si me voy a mudar, porque yo quiero, no porque tú me obligues. Su cara de confusión total no tenía precio. ¿Te vas? ¿A dónde? A mi apartamento, le solté así, como quien no quiere la cosa. Ese que compré hace 5 años como inversión y he estado alquilando. Siempre es bueno tener un plan B, ¿no? Tu padre me enseñó eso. Roberto le dio otro sobre a mi hijo, este es un aviso formal. La fundación quiere que saques cualquier cosa personal que tengas aquí antes de fin de mes. Después, la casa empezará a funcionar parcialmente como centro de día para ancianos sin recursos. No pueden echarnos así, protestó mi nuera. ¿Tenemos derecho a? No tienen derecho a nada, la cortó Roberto. No viven aquí. No pagan las facturas. No tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. Nunca lo tuvieron. Me acerqué a mi hijo y, sinceramente, por un momento pensé en abrazarlo. Pero en vez de eso, le dije, a veces, la lección más importante que puede aprender un hijo es que las acciones tienen consecuencias. Espero que esto te enseñe algo que obviamente olvidaste, el respeto. Les di la espalda y le dije a mis amigos, ¿me ayudan a llevar mis cosas reales al auto? Las preparé antes en mi habitación. Pedro, Julia y María me siguieron mientras Roberto se quedaba vigilando que mi hijo y nuera no intentaran algo estúpido. Cuando volvimos después de cargar mis verdaderas cosas en el auto de Julia, mi hijo y mi nuera seguían ahí, parados en medio de la sala como 2 tontos. La semana que viene empiezan las obras, les informé. El baño principal se va a convertir en uno accesible para personas con movilidad reducida. Irónico, ¿no? Justo lo que yo quería hacer. Me fui hacia la puerta con mis amigos. Me paré un momento y miré la casa por última vez. 45 años de vida. Donde crié a mi familia, donde amé y perdí, donde pensaba envejecer. Adiós, hijo, dije bajito. Cuando estés listo para ser el hombre que tu padre y yo criamos, sabes dónde encontrarme. La entrada es gratis y vienes con un, lo siento, sincero. Y así, nos fuimos. Las caras de mi hijo y mi nuera, congeladas en shock total, es algo que nunca voy a olvidar. En el auto, Julia me preguntó si estaba bien. Sorprendentemente, sí, le dije. Durante años tuve miedo de quedarme sola. Pero ahora me doy cuenta de que nunca lo he estado realmente. Tengo amigos. Tengo a mi hermana. Y tengo la sabiduría que mi esposo me dejó. Mi nuevo apartamento no es grande ni lujoso. Pero es mío. Y está lleno de dignidad, algo que casi me quitan. Una semana después, recibí una llamada. Era mi nieta, llorando. Quería saber por qué ya no vivía en la casa de la abuela. Le expliqué, lo más suave que pude, que a veces los adultos se equivocan.
y que aunque ahora vivía en otro sitio, siempre tendría espacio para ella. A la semana siguiente vino a verme, y para mi sorpresa, mi hijo la acompañó. Estaba callado, como avergonzado. No se disculpó con palabras, pero cuando se fue, dejó un sobre en la mesa. Dentro estaban las llaves de mi antigua casa y una nota: la fundación dice que puedes volver cuando quieras. Es tu casa. No voy a volver. Ese capítulo de mi vida ya está cerrado. Pero ¿saber que mi hijo aprendió la lección? Eso vale todo el oro del mundo. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, sabe mejor que la miel. Y para todos los que piensan que pueden descartar a los viejos como si fuéramos trastos inútiles, recuerden, hemos vivido lo suficiente para aprender algunos trucos. No nos subestimen por nuestras canas. Actualización: ha pasado un año desde que conté esta historia. Mi hijo y yo estamos reconstruyendo nuestra relación poco a poco. Mi nuera sigue sin hablarme, lo cual francamente es un alivio. La fundación ha convertido parte de mi antigua casa en un centro donde personas mayores enseñan habilidades a jóvenes, desde cocina hasta carpintería. La vida es curiosa, ¿no? Y yo, a mis 73 años, acabo de empezar clases de pintura. Porque nunca es tarde para empezar algo nuevo.